Intereconomía, te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Cagmiñac le ofrece pulso geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Un plan de paz para Ucrania elaborado sin Kiev ni la Unión Europea, lo saben, lo hemos comentado, amenaza con convertirse en la consagración de la victoria de Moscú, pero es que poco a poco se van conociendo más detalles y el documento que ha estado entre Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y Kirill Dmitriev, el hombre de confianza de Vladimir Putin, no parece solo un intento de poner fin a un conflicto que va para 4 años, sino una radiografía de cómo se reconfigura el poder global en el siglo XXI. El plan, filtrado en sus líneas maestras, exige concesiones a Ucrania que prácticamente podrían definir perfectamente el plan de paz como una rendición de Kiev. Cesión total del Donbass, donde Kiev ahora mismo controla todavía el 15% del territorio, reducción a la mitad de su ejército, prohibición de recibir armas occidentales, de largo alcance, albergar tropas extranjeras. En esencia es desnudar, desproteger a Ucrania, un texto que convierte en legítimas además todas las ganancias territoriales obtenidas por la fuerza por parte de Rusia y que deja además a Ucrania desarmada frente al vecino, que ha demostrado claramente que no va a cumplir con lo firmado, porque en los años 90 ya firmó a cambio del arsenal nuclear de Ucrania que respetaría sus fronteras y a la vista está que no lo ha hecho. Lo más inquietante, además del contenido, que de por sí ya es bastante, es el método. Un acuerdo cocinado de puertas para adentro por 2 hombres, uno que es un magnate inmobiliario sin experiencia diplomática alguna, un amiguete de Trump, y otro un tecnócrata vinculado al círculo íntimo del Kremlin. Ambos han tejido una relación personal mientras el mundo arde y Europa, que ha sido el principal sostén de Ucrania con armas y ayudas económicas, queda relegada a un papel de espectadora junto con otros que han intentado intervenir en el ámbito del acercamiento diplomático, como puedan ser Turquía y Qatar, que sí han tenido voz en cuanto a la mesa, pero que ahora mismo en esta fase parece que también son irrelevantes. Aquí sabemos que no podemos estar ante un nuevo Yalta, no pueden hacerse equivalencias justas entre el proceso negociador que surgió tras la Segunda Guerra Mundial y el que está surgiendo aquí. Es evidente que en algo sí se parecen, las grandes potencias deciden el destino de las naciones más pequeñas, pero hay una falta de altura de miras de los líderes que no resiste de ninguna manera una comparación. Hay que retroceder a enero del 25, con la asunción de Donald Trump como 47º presidente de Estados Unidos, para entender que esta era una de sus principales bazas electorales. Había prometido que en 24 horas terminaría con la guerra y parece que le da igual Ucrania, le da igual la Unión Europea. Lo que quiere es apuntarse ese tanto, pero
de partida ya ha fracasado, porque desde luego no le ha costado 24 horas, ni mucho menos. Europa, por su parte, está sumida en crisis energéticas, migratorias, en políticas de falta de cohesión, en sus postulados, incluso en la forma de entender la defensa. Por eso, Vladimir Putin tiene muchas más bazas de las que parece para conseguir, resistiendo las sanciones como está consiguiendo, reorientar todo lo que ha conseguido hacia un logro que se podrá vender de puertas para adentro, porque si bien es cierto que es un cierto fracaso para una Rusia que esperaba en una suerte de blitzkrieg conquistar en apenas unos días toda Ucrania, pues hay que tener en cuenta que Ucrania no es un país pequeño, son en torno a 600 y pico mil kilómetros cuadrados, y la verdad, si se configura al final la paz como la está desarrollando Donald Trump con Vladimir Putin, no va a haber conseguido ese objetivo ni mucho menos, pero sí que consigue una gran victoria cuando además ese territorio no era suyo y se consigue por la fuerza. El problema para Europa es que aunque se queja no tiene alternativa, está dividida entre quienes quieren una línea dura con Rusia, como Polonia o los Bálticos, claramente concernidos por la historia, otros como Hungría o Eslovaquia, que también están concernidos por la historia, pero que sin embargo por dependencias energéticas o incluso por afinidades políticas son mucho más cercanos, y el resto, los más occidentales, los más lejanos físicamente incluso, que tampoco quieren complicarse demasiado la vida. El caso es que este plan Dmytryk parece que tiene mucho menos nivel político, pero tiene tantas o más consecuencias que las que tuvo Yalta en su momento, porque si estamos dispuestos a aceptar ese mundo, estamos dispuestos a consagrar a futuro la consecución de objetivos nacionales puramente por la fuerza. En cualquier caso, parece que Bruselas no tiene demasiados argumentos con los que oponerse. Vamos a comenzar ya, un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica en titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el 012 contra las drogas, un servicio gratuito y confidencial que ofrece apoyo psicológico y orientación especializada a personas con problemas de adicción y a sus familiares. 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Para los que vuelven tarde a casa y para los que empiezan antes de que amanezca. Para los que tienen su rutina diaria con los horarios y estaciones de siempre. Y para quienes deciden romperla cogiendo nuevos caminos. Tu ritmo, tu transporte. 40 años siendo el transporte de todos. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid. Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta? Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda. Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid. Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Repasamos ya la información más relevante de la jornada en el ámbito geopolítico. Primero los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Se empiezan a conocer más detalles del plan de paz de Estados Unidos para Ucrania. Plan de paz diseñado por Washington en el que se pide a Kiev que limite su ejército máximo de 600.000 hombres después de la guerra. Descarta la entrada de Ucrania en la OTAN y que el país invadido se retire del territorio que todavía controla en su región oriental del Donbass, que quedaría tras la guerra como zona desmilitarizada y sería reconocida de facto internacionalmente como rusa. Sobre el terreno, Ucrania afirma que los combates continúan en el nudo ferroviario de Kupiansk, en la región de Kharkov, que los rusos dijeron que habían tomado el jueves. Hoy, por cierto, entran en vigor las sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, cuyo impacto en forma de reducción de las exportaciones a China, India y Turquía ya se nota en la economía nacional. Trump recibe en la Casa Blanca a Mamdani. El presidente de Estados Unidos recibe en la Casa Blanca al alcalde electo de Nueva York, Zoran Mamdani, a quien ha tildado de alcalde comunista, aunque este ha defendido que la relación institucional está por encima de una relación con un individuo. La cumbre del clima llega a su fin en Brasil. La COP30 celebra este viernes su sesión de clausura, todavía sin saber si se llegará a un acuerdo o si las negociaciones seguirán el fin de semana para buscar avances en los temas más polémicos, la financiación a los países emergentes y los combustibles fósiles. Ayer, por cierto, un incendio obligó a suspender las negociaciones y a evacuar esta cumbre climática. En Nepal vuelve el toque de queda tras nuevos enfrentamientos. Nepal permanece en tensión tras 2 días de toque de queda por nuevos enfrentamientos juveniles, 2 meses después de las protestas de la generación Z que dejaron más de 70 muertos y derrocaron al gobierno. Continúa la tensión entre Washington y Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro cree que Estados Unidos quiere convertir a Venezuela en su estado número 51 en una crisis que ha venido escalando a raíz de la movilización aérea y naval ordenada por la Casa Blanca desde agosto en el Caribe. Despliegue naval estadounidense que recuerda la invasión de Panamá en 1989, que derrocó al general Manuel Antonio Noriega tras ser acusado de narcotráfico. El G20 se reúne este fin de semana en Johannesburgo. Los líderes del G20 tratarán este fin de semana los retos del comercio, la deuda, el desarrollo, la transición energética, en una cumbre en la que la presidencia sudafricana intentará lograr una declaración conjunta tras asegurar que Estados Unidos quiere revertir su boicot y participar de alguna manera. Profundizamos ya, Blanca, en todas estas noticias. Poco a poco se van conociendo más detalles del plan de paz para Ucrania que negocian Estados Unidos y Rusia, sin el concurso ni de Kiev ni de Bruselas. Ayer, eso sí, Zelensky se reunió con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, quien le presentó el borrador de este plan. Se espera además que Donald Trump discuta con Zelensky este plan la próxima semana. Gemma González. El plan de paz diseñado por Estados Unidos para Ucrania comienza a ser más que un borrador. Según Sky News, la próxima semana Donald Trump lo discutirá en una llamada telefónica con Zelensky. ¿Pero qué se sabe hasta el momento del plan? Se sabe que tiene 28 puntos y que está siendo negociado entre Estados Unidos y Rusia sin la participación directa ni de Ucrania ni de la Unión Europea. El plan contempla cesiones territoriales importantes. Ucrania tendría que reconocer de facto como rusas algunas regiones. Se menciona a Donetsk, Lugansk y Crimea, mientras que Jersón y Zaporilla podrían congelarse según la línea actual del frente. El plan establece además que Ucrania reduzca el tamaño de su ejército a un máximo de 600.000 efectivos y que renuncie al armamento de largo alcance. Kiev deberá renunciar también a entrar en la OTAN y la Alianza Atlántica no desplegaría tropas en suelo ucraniano. Este proyecto de paz, diseñado por la administración estadounidense, promete, eso sí, garantías de seguridad fiables para Ucrania y podría incluir que un ataque sostenido por parte de Rusia fuese considerado una amenaza para toda la comunidad transatlántica. Sin embargo, si Ucrania lanzase misiles contra Moscú o San Petersburgo sin causa, dice el borrador del plan, Ucrania podría perder esas garantías. El plan contempla además un paquete para la reconstrucción de Ucrania y la reapertura de las relaciones económicas con Rusia. Se habla en el borrador del plan de levantar ciertas sanciones y de que Rusia incluso pueda volver al G8. Habrá además una amnistía general para las acciones ocurridas durante la guerra y se plantea un Consejo de Paz con supervisión para asegurar que se cumplan los términos. Consejo que podría estar liderado por Donald Trump. El plan también contempla la incursión de programas educativos para promover la tolerancia y la convivencia entre rusos y ucranianos. Sobre la planta
central nuclear de Zaporilla se sugiere que estaría bajo supervisión de la OIEA y la electricidad producida se repartiría entre Rusia y Ucrania. Habría además un acuerdo de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa, y Rusia se comprometería por ley a una política de no agresión hacia Bruselas y Kiev. El acuerdo ha sido mal recibido por Europa, que de nuevo, como ya pasó con Gaza, se queda al margen. Tampoco parece gustar mucho a Ucrania, ya que el plan propuesto afecta directamente a su integridad territorial. Y hoy se cumplen 12 años desde el estallido del Euromaidán en Ucrania, después de que el presidente Víktor Yanukovych cancelase la firma de la integración con la Unión Europea a favor de Rusia. La población hastiada tomó las calles. Las semanas se convirtieron en semanas y las semanas en meses, hasta que finalmente germinó la semilla de lo que hoy para muchos fue el comienzo de la guerra en Ucrania. Pablo Llanoné. Las protestas comenzaron la noche del 21 de noviembre de 2013, cuando hasta 2.000 personas se reunieron en la Plaza Maidán en Kiev. El gobierno de Víktor Yanukovych acababa de anunciar la suspensión de la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea después de meses de negociaciones. Esto se interpretó como un giro hacia Rusia, que de hecho estaba de fondo tentando al presidente ucraniano. El Parlamento había votado por mayoría continuar con la integración en Europa, que incluía zona de libre comercio profunda y exhaustiva. Pese a ello, Yanukovych, de forma autoritaria, canceló el proceso. Argumentaba de forma clara que era prioritario mantener elevadas las relaciones industriales con la Comunidad de Estados Independientes, una organización de la que forman parte 15 repúblicas exsoviéticas. Este abuso de poder indiscriminado llevó a Yanukovych a ostentar el título del presidente más corrupto del mundo, tanto para las agencias anticorrupción como para la población ucraniana, que, hastiada y contrariada por ese giro hacia Moscú, invadió las calles del país, dispuestas a resistir lo que hiciese falta. Primero empezaron de forma pacífica, instando al gobierno a dejar de dudar sobre un proyecto que solo beneficiaba al conjunto del país. Las calles se llenaron de los destellos azules de las banderas ucranianas y europeas. Al cabo de unos días se mancharon de sangre. Yanukovych reprimió violentamente a los manifestantes el 30 de noviembre de 2013, provocando aún más crispación social. La población, lejos de rendirse, aumentó sus protestas y se hizo con las calles. Y en medio de la lucha, la música se convirtió en un símbolo de resistencia, especialmente necesario en la llamada batalla de la calle Rushevskoho. Incendios, disparos, tumultos. Del 19 al 22 de enero de 2014, los enfrentamientos acabaron con la vida de 4 personas, dejando un escalofriante panorama que parecía irreconciliable. Sin embargo, al cabo de un mes, Yanukovych huyó a Rusia. En ese momento, el Parlamento ucraniano, el mismo que había sido censurado por Yanukovych, votó con 328 votos a favor para forzar su salida del gobierno. En ese momento, ante el vacío de poder, se dio el escenario perfecto para que germinase la semilla de la guerra de Ucrania. Y es que, aunque en las ciudades de Ucrania se vivía toda una oda al proeuropeísmo, en las zonas de Crimea y los oblats del este la realidad era muy distinta. Estos territorios temían que el renovado giro prooccidental de Kiev lograse efectivamente la ruptura de relaciones con Moscú, aún más deterioradas después del Euromaidán. Mientras, el Kremlin se había quedado sin la baraja política, tras fracasar su intento de manipular al gobierno ucraniano, y vio en el nuevo Parlamento un muro imperturbable. Este panorama, que había sido esculpido por el Euromaidán, fue el detonante de sucesos clave que llevaron finalmente a la guerra de Ucrania.
Aprovechando la debilidad del gobierno interino hasta mayo de 2014, el Poder Regional de Crimea celebró un referéndum en el que las autoridades rusohablantes afirmaron que el 96% de la ciudadanía votó por la adhesión a Rusia. Este referéndum no fue reconocido como válido ni por Ucrania, ni por la UE, ni por la ONU, pero desde entonces se ha convertido en un argumento tanto de Rusia como de parte de la población de Crimea para justificar la ocupación de facto. Entre tanto, en los óblasts de Donetsk y Lugansk, grupos armados prorrusos, en coordinación con Moscú, comenzaron a tomar ciudades. Se autoproclamaron estados y la situación derivó en un conflicto entre Ucrania y los combatientes rusos. Tras varios meses, trataron de firmar acuerdos que pretendían impulsar la descentralización de los territorios del Donbass por vía pacífica y bajo la ley ucraniana. Pese a ello, el conflicto no se resolvió. Se prolongó y sirvió como justificante para la invasión de Ucrania, concretamente de esos territorios separatistas, en el año 2022. Y tras echar ese vistazo a la historia de Ucrania, les contamos que Paul Krugman, Premio Nobel de Economía y una de las voces más influyentes del pensamiento económico de los últimos años, ha estado en los micrófonos de Radio Intereconomía en una entrevista con nuestro compañero Paul Mielgo, que se puede ver y escuchar de forma íntegra en nuestro canal de YouTube. El economista analiza el impacto de Donald Trump en la economía estadounidense. Rubén Gil. Y fiel a sus ideas y a su estilo crítico, Krugman cuestiona al presidente de Estados Unidos y el rumbo de sus políticas económicas. Dice que los aranceles no van a servir para nada y pone en duda su legalidad. En primer lugar, muchos aranceles podrían ser ilegales en pocos meses, así que no estamos seguros de eso, pero incluso si no lo son, generan unos 30.000 millones de dólares al mes en ingresos. Estamos hablando de la economía estadounidense, que es enorme. Tenemos un déficit presupuestario gigante, incluso los ingresos de los aranceles crean un agujero en ese déficit. El problema fundamental de que Estados Unidos gasta más de lo que ingresa no lo va a cambiar con los aranceles. Durante la entrevista, Paul Krugman habla también de la situación de la economía estadounidense, sobre el efecto que ha tenido el cierre del gobierno en la publicación de algunos datos económicos. Lamenta que algunas cifras no se vayan a conocer nunca, pero quita importancia al impacto del shutdown y lanza un aviso: lo peor puede estar por llegar. Ahora tenemos un retraso en los datos, algunos de los cuales nunca se van a recuperar. Habrá un mes sin datos económicos de Estados Unidos y nunca los tendremos para ese mes. Seguramente los indicadores privados disponibles sugieren que la economía volverá a la normalidad, pero no será tan dramática. Seguramente lo peor no sucedió durante el shutdown y todavía esté por llegar. El economista se ha mostrado muy crítico con las presiones de Trump a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés y ante la posibilidad de que cesen a Jerome Powell. Sobre ese enfrentamiento lo llega a comparar con lo que ha pasado en otros países como Turquía. Habla también de lo que puede hacer la Fed en su última reunión del año y cómo puede afectar la ausencia de datos macroeconómicos en su decisión y de cómo se puede tomar el mercado un no recorte de los tipos de interés. Y en cuanto a la inteligencia artificial y a un posible pinchazo de la burbuja tecnológica, Krugman asegura que la psicología del mercado es ahora extremadamente volátil. Los centros de datos que se están construyendo ahora no serán útiles en 5 o 6 años, quedarán obsoletos, se van a deteriorar. De alguna manera se parece al shale, donde tuvimos grandes inversiones en petróleo de esquisto y resulta que la perforación de esta industria se despreció mucho más rápido de lo que admitían en su contabilidad. Y eso parece ser el caso para los centros de datos también. Puedes ver que la psicología del mercado ahora mismo es extremadamente volátil. Paul Krugman vaticina además que tras la victoria de Mamdani en las elecciones de Nueva York, las cosas pueden cambiar en Estados Unidos y que Trump puede perder dentro de un año el control de la Cámara de Representantes e incluso el Senado en las elecciones de mitad de mandato. Y hoy se cumplen 30 años desde el fin de la guerra en Bosnia y Herzegovina, un conflicto que enfrentó a 3 etnias: bosníacos, serbios y croatas. Sus enfrentamientos, que transcurrieron de 1992 a 1995, dejaron más de 100.000 muertos, así como algunos de los episodios más oscuros en la historia reciente europea. Estados Unidos mediante se finalizó el conflicto con los acuerdos de Dayton, que han sido ejemplo del mantenimiento de la paz
durante 3 décadas. Pablo. Tema que nos compete viendo esa frágil tregua en Gaza y ese acuerdo de 28 puntos que Washington y Moscú han elaborado sin contar con Ucrania. Los presidentes de Bosnia, Croacia y Serbia discutieron durante semanas hasta que el 21 de noviembre de 1995 sellaron un acuerdo que convenció a todas las partes. El tratado, que supuso el fin inmediato de las hostilidades, pretendía resolver los conflictos multiétnicos de Bosnia, que estaba compuesta por un 40% de bosniacos, un 30% de serbios y un 20% de croatas. Había sido el expansionismo de la Gran Serbia y el anexionismo croata los que habían asumido al territorio bosnio en el conflicto. Por eso, lo primero que hizo fue, en ese acuerdo, reconocer a Bosnia y Herzegovina como Estado soberano e indivisible. Esto no impidió que se creasen 2 entidades autónomas dentro del Estado bosnio: la Federación de Bosnia y Herzegovina, compuesta por bosniacos y croatas, y la República Srpska, poblada por serbo-bosnios. Asimismo, se estableció una presidencia tripartita rotativa representando los 3 grupos étnicos principales. Además, se creó un tribunal constitucional y una corte de derechos humanos que buscaba evitar que se repitiesen barbaries como el genocidio de Srebrenica, donde fueron asesinados sistemáticamente más de 8.000 hombres, mujeres y niños bosniacos. El acuerdo, a lo sumo, ha sido un ejemplo de cómo alcanzar la paz y garantizarla durante 30 años, gracias a su marcado carácter político y representativo de las partes. Sin embargo, no ha logrado resolver problemas como la reparación del país bosnio, que sigue profundamente dividido y fragmentado debido a la descentralización política y administrativa y la institucionalización de las etnias. 2 medidas que precisamente aparecieron en ese acuerdo, que sirvieron para alcanzar la paz, pero que hoy, sin embargo, se perciben como una traba a una convivencia óptima. Vamos con el repaso de cabeceras internacionales que tenemos en cada una de nuestras ediciones gracias a la labor de Pablo Llanone. Pablo, gracias por esta labor, un abrazo y bienvenido. Muy buenas tardes. Desde Rusia comenzamos a ver cómo nos cuentan las noticias, porque Russia Today, ¿qué sigue de cerca? La tensión en el Caribe. Se hace eco de que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha matizado la finalidad de la operación Lanza del Sur. Según el secretario de Defensa estadounidense, con este plan, Trump está logrando abrir un montón de opciones para Washington en la región, más allá, dice, de atacar a lanchas rápidas. Asimismo, este plan se enmarca en la lucha general que la Casa Blanca ha emprendido contra los cárteles y el tráfico de sustancias tóxicas. Al Jazeera, entre tanto, vuelve a traer la mirada internacional sobre las negociaciones en torno a energía nuclear entre Naciones Unidas e Irán. El Organismo Internacional para la Energía Atómica ha aprobado una resolución que exige a Irán acceso al programa nuclear. Exhorta en esta medida después de que el máximo dirigente de este ente, Rafael Grossi, instase a Teherán a permitir las inspecciones en los principales emplazamientos nucleares que fueron atacados por Israel y Estados Unidos en junio, recuerden, en la guerra de los 12 días. Teherán, sin embargo, ha rechazado esta petición sin argumentar muchas razones. Por otro lado, ahora que está llegando a su fin la COP30 en Brasil, empieza a asomar en el horizonte la COP31. El rotativo británico The Guardian se hace eco de que la fallida candidatura de Australia para albergar la próxima edición de ese encuentro ha sido el mejor resultado posible. La cumbre, que se celebrará finalmente en Turquía, iba a suponer un catalizador para la economía verde australiana y la atención internacional hacia la difícil situación existencial, dice el medio británico, que afrontan las naciones insulares del Pacífico. Sin embargo, ser anfitrión de la próxima edición no ha sido una prioridad para el presidente australiano, para Anthony Albanese, dice el medio británico. Por eso se ha
propuesto un nuevo planteamiento, que sería el siguiente: que Turquía sea la presidenta de la COP, que sea la anfitriona y gestora eficaz del evento, y que Australia asuma el papel de las negociaciones, coordinando por tanto a casi 200 países en torno a los temas que realmente les interesan. Según el medio británico, de esta manera la colaboración entre ambas potencias será más eficaz que por separado, ya que cada una, dice, tiene debilidades políticas fundamentales. Mientras, en Francia, desde Le Monde, Pablo, dicen que la derrota del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en el referéndum que se celebró el pasado fin de semana, lo que está generando es una suerte de empañamiento de su imagen como hombre fuerte del país. Según el medio galo, el revés supone un duro golpe para el joven y acaudalado jefe de Estado, quien tras un primer mandato de 17 meses fue reelegido por una aplastante mayoría en este mes de abril. Noboa había dirigido sus esfuerzos a combatir las altas tasas de criminalidad mediante la elaboración de una nueva constitución que no defendiese, dijo, a los criminales. Entre tanto, el medio argentino Clarín mira hacia Europa, donde el gobierno de Alemania ha presentado un plan de soberanía industrial para intentar no depender de insumos chinos o estadounidenses. La administración de Friedrich Merz, definida por el medio argentino como una coalición de conservadores y socialdemócratas, quiere mantener en su territorio industrias clave como la del acero, la química o la farmacéutica. En palabras del propio canciller Friedrich Merz, de las que se hace eco Clarín, decimos: no podemos confiar en que Estados Unidos nos defienda y China nos suministre materias primas. Y terminamos en Europa, porque Le Monde mira también hacia Siria, donde el juicio por los asesinatos en contra de la comunidad alawí es un claro símbolo, Pablo, de ruptura con la era al-Assad. Se trata de un momento histórico para Siria, ya que miembros de las fuerzas de seguridad de las nuevas autoridades sirias y partidarios del exdictador Bashar al-Assad han comparecido ante un tribunal en Alepo por las masacres que dejaron 1.400 muertos en la costa siria en el mes de marzo. Este juicio público, dice el medio galo, pretende ser un ejemplo del respeto al Estado de Derecho por parte del presidente de transición, es decir, Ahmed al-Shara. ¿Viajas por trabajo? Con el programa On Business de Iberia, tu empresa gana porque tú vuelas. Te devolvemos el 5% de tu consumo para tu próximo viaje. Si eres una empresa, date de alta en iberia.com y haz que cada viaje sume. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. En Gran Hotel Inglés contamos con una de las bibliotecas más antiguas de Madrid. Un acogedor rincón con tesoros como los 415 volúmenes de la colección completa de Gredos, 2 atillos de papel de antiguos libros de comercio con China e infinidad de documentos y antigüedades del hotel. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a GUA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en guashow.com. ¿Vienes? En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En el centro del tablero ucraniano, tanto Europa como el propio país afectado por esa agresión de Rusia cobran protagonismo especial, a pesar de estas circunstancias que ya comentaremos, con la gira relámpago de Volodymyr Zelensky por varias capitales, ya saben, España incluida. Ha llegado en un momento crítico, pleno de desgaste militar, de fatiga política y de un Estados Unidos que parece que quiere arbitrar una solución unilateral con Rusia, sin contar con Kiev ni con Bruselas. De todo ello hablamos ya los próximos minutos con Gracia Abad Quintanal, profesora de Relaciones Internacionales y vicedecana de Investigación de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Gracia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo interpretamos el momento elegido por Zelensky para la gira? ¿Por qué ahora? ¿Hay factores que pesan más militares, diplomáticos? Porque al final se siente que tiene la necesidad de estar en las capitales europeas, ¿verdad? Sí, bueno, hay dos factores probablemente, el propiamente militar y efectivamente el diplomático. Cada vez que, habiendo dejado de un lado Estados Unidos y los foros diplomáticos, un poco el conflicto de Gaza, parece que se centran ahora de nuevo en el conflicto de Ucrania y que se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de buscar una solución a ese conflicto. Y habida cuenta de que el apoyo de Estados Unidos no se puede dar por descontado y es titubeante y genera muchas dudas, y es evidente que se las genera también aquí, pues en ese sentido parece que Zelensky ha buscado el momento de asegurar de nuevo el apoyo militar, pero también el apoyo en una futura negociación de paz, o en una posible negociación de paz de los estados europeos. Y a eso respondería un poco esta gira. Luego ya en cada estado buscaba cosas concretas. Claro. Gracia, ¿Zelensky ha obtenido resultados tangibles, avances tangibles? A ver, efectivamente, tangible parece que buscaba nuevos contratos, tanto en materia militar como de abastecimiento energético, que esto es algo quizá más nuevo con respecto a la cuestión armamentística que siempre estaba presente. Y parece que sí habría logrado de Francia y España, en el caso de Francia nuevos contratos, en el caso de España un mantenimiento del apoyo militar en algunas capacidades, sobre todo de defensa antiaérea, etcétera, y en el caso de Grecia, por ejemplo, con la activación del gasoducto transadriático desde Grecia hacia Bulgaria, pues parece que uno de los estados que se va a beneficiar de esta cuestión es Ucrania, que podría recibir gas, tanto gas griego propiamente dicho como gas procedente en origen de Estados Unidos, para paliar la escasez que tiene, porque no lo puede producir por ataques a las refinerías, por ataques a las estaciones eléctricas, etcétera. Claro. España, que no tiene demasiado peso, lo sabemos en el contexto internacional, pero sí que ha sido protagonista de una parte de esta gira. En la estrategia de supervivencia de Ucrania, ¿qué peso tiene España y hasta qué punto puede jugar un papel relevante dentro del equilibrio europeo en materia de defensa, de apoyo a este país? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? En lo más, digamos, lo más básico, decía la parte militar, de asistencia militar, en términos de defensa antiaérea y sistemas de misiles asociados a esas defensas antiaéreas. Es un apoyo que España lleva prestando tiempo y que parece que estaría dispuesto a continuar con él. Por otra parte, es verdad que desde el principio, y también porque la propia población, y así lo reflejan los eurobarómetros, las encuestas de distinto tipo que se han hecho desde el comienzo de la guerra, la propia población siempre ha tenido esta posición de apoyo a Ucrania, y en ese sentido está entre los estados europeos con un apoyo más claro, más cerrado a una paz justa que no siga los deseos de Moscú. Por otra parte, hay una cosa que parece evidente, pero que es una cuestión de geografía. Estamos en la parte más alejada de Europa con respecto al conflicto, y es un lugar propicio para que se puedan hacer contactos y para que las negociaciones diplomáticas, que no siempre salen a la luz el primer día, pues puedan tener lugar. También llama la atención y merece un análisis las posibles señales de fatiga entre los socios europeos, debates internos en países como Alemania, desgaste con las tensiones presupuestarias. Se supone, sobre todo por los más concernidos por cercanía a Rusia, que hay un núcleo duro dispuesto a mantener el apoyo todo el tiempo que sea necesario, pero Gracia, ¿tú ves fractura dentro de la Unión Europea en torno a ese apoyo? ¿Qué significa apoyar hasta el final a Ucrania?
A ver, la verdad es que la Unión Europea y en el contexto actual con la posición de Estados Unidos no tiene mucha alternativa. Para empezar, Ucrania es un muro de contención frente a la Federación Rusa y es un muro de contención que le beneficia al resto de la Unión Europea. No nos podemos engañar, eso es así. Con lo cual, a falta del apoyo de Estados Unidos, que nos venía muy bien que mantuviera, la Unión Europea se vea obligada sí o sí a mantener su apoyo a Ucrania. La cuestión es hasta dónde puede, hasta dónde llegan sus capacidades militares, hasta dónde llega su capacidad económica, hasta dónde pueden aguantar los propios sistemas políticos sometidos a tensiones, a la emergencia de grupos populistas, de opciones políticas populistas que pueden aprovechar precisamente todas estas cuestiones. Y desde luego el problema eterno planteado por Hungría y ahora en menor medida Eslovaquia, que son siempre esas voces disidentes que en aquellas cuestiones en las que se requiere la unanimidad y son cuestiones que afectan al tema de Ucrania frecuentemente, pues van a poner siempre su voto en contra. En paralelo a esta gira, Gracia, hemos visto que Axios revelaba un supuesto plan de paz entre emisarios de Estados Unidos y Rusia, sin participación ni de Ucrania ni de la Unión Europea. Son Vitkov y Dmitriev, son dos segundos, vamos a decir, o terceros perfiles. En cualquier caso, ¿esto qué visos tiene de salir adelante, así como, en tu opinión, y qué te parece lo que se va deslizando de lo que contiene el plan? A ver, efectivamente estos fueron las personas que negociaron en principio el plan. Vitkov además se iba a entrevistar con Zelensky en Ankara el mismo día en que aparece el plan que curiosamente filtra, según la información que tengo, el propio Dmitriev. Es decir, lo filtra con la intención de que se hable de él, evidentemente, y de que ese sea el punto de partida para una discusión. El plan en sí es bastante terrible, es bastante lamentable. Es decir, si lo miramos en detalle, contiene buena parte de las cuestiones que Rusia quería desde el principio de la guerra y que le llevaron a tomar la decisión de invadir Ucrania. El plan habla... ¿Sí? No, perdona, que me he metido en tu respuesta y quería seguir escuchándote. No, decía que el plan habla de la permanencia de todo el Donbass bajo el control de la Federación Rusa, de congelar las líneas de frente que existen ahora en Jersón y Zaporilla, habla de que se celebren elecciones en la línea de aquello de la desnazificación, que no lo dicen así ahora, pero que en el fondo está ahí, del principio del conflicto, que se celebren elecciones nada más llegarse al acuerdo de paz. El acuerdo habla de que se reduzca a la mitad el ejército ucraniano. Hombre, reducir a la mitad el ejército cuando todavía quedan sospechas de que quieras volver a invadir, hay que pensar lo que significa, que renuncie a la entrada en la OTAN, que no pueda haber fuerzas de la OTAN estacionadas en Ucrania, y por si todo esto fuera poco, y después de los 4 años que llevamos y de las atrocidades que hemos visto en estos 4 años, la aplicación de una amnistía total para los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad que se hayan producido en este tiempo. Tremendo, además, teniendo en cuenta, si nos remontamos en la historia, que cuando se produjo la escisión de la Unión Soviética, Ucrania se desprotegió cediendo su arsenal nuclear a cambio de que la Rusia resultante respetara sus fronteras. Algo que, como vemos, no ha sucedido, esa es la Declaración de Budapest de 1992. Efectivamente, a cambio de las garantías de seguridad que le ofrecían varios estados, entre ellos la propia Federación Rusa. Así es. Es tremendo. Para cerrar, Gracia, si el apoyo europeo flaquea de alguna manera, no parece que tenga muchas alternativas Ucrania, ¿no? Pero aún así, aunque en el apoyo europeo, ¿tú crees que se van a poder escapar de la presión de Trump?
Efectivamente, el problema es que la presión es la de Trump. Es verdad que lo único bueno en toda esta negociación es que Estados Unidos se ofrece a ofrecer ellos mismos garantías de seguridad. La parte mala es que no es muy confiable esta administración americana. No está muy claro sus garantías cuánto valen, en otras palabras. Va a poder escapar. En la situación actual, la única alternativa que le queda es continuar la guerra por una parte y tratar de negociar sobre la base de este acuerdo absolutamente inaceptable, pero para tratar de mejorar los puntos en la medida que le sea posible y volver algunos de ellos al menos a su favor. Negarse por completo a la negociación pondría aún más en contra de Ucrania al gobierno de Estados Unidos. Pero Gracia, siendo conscientes de la asimetría de potencia militar que existe entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿cómo podemos, vamos a decir, compensar, escapar, contribuir a que Ucrania escape de esa casi profecía autocumplida que está generando Donald Trump con esta solución que parece que desde luego a quien no beneficia es al agredido? Lo único que se puede hacer es seguir contribuyendo no solamente con armas, sino también con financiación para que la propia Ucrania siga construyendo. No olvidemos que su industria armamentística fue muy fuerte en tiempos de la Unión Soviética y se ha fortalecido estos años, para que siga construyendo sus armas, para que siga importando armamento, para que efectivamente siga pudiendo sostenerse en el conflicto y que en una posible negociación salga lo mejor posible. El deseo último de Rusia, no lo olvidemos, es que Ucrania desaparezca como Estado soberano. Sí. En la medida... Con esa reflexión nos vamos a quedar porque se nos ha ido el tiempo. Gracias. Te agradezco muchísimo un análisis tan completo como el que nos has hecho, que nos ha permitido tener clara la realidad y el momento en el que se ha producido esa gira de Zelensky por Europa. Muchísimas gracias, Gracia Abad Quintanal. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Tierras raras, ¿cuánto estamos oyendo hablar de ellas últimamente? Quizá cuando comenzábamos a tratarlas hace ya un par de meses o tres, para muchos de quienes se interesan por la geopolítica, incluso siendo un asunto concreto y especializado, no habían oído hablar de ellas. Ahora hemos oído hablar mucho y están más de actualidad que nunca. Lo están con ese argumento que pueden ser para un posible apoyo de Estados Unidos a Ucrania a cambio de lo que China no les quiere vender a los estadounidenses. Por eso viaja Zelensky a Washington. Hay mucho que matizar, mucho que hablar. Y lo vamos a hacer con Lucía Camporro, que es ingeniero de minas, con máster en gestión de riesgos financieros y está haciendo además un doctorado en ICADE sobre inversión en materias primas críticas y tierras raras en particular, así que nos viene al pelo. Lucía, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por invitarme y un saludo a todos. Un placer, porque al final se trata de que hable de estos asuntos tan concretos, gente que los conoce. Hemos hablado alguna vez ya de ello, pero recuérdanos de forma ligera, de forma breve, pues qué son las tierras raras. Vale, mira, yo siempre pongo un ejemplo muy fácil. Cuando estudiábamos allí, bueno, algunos por BUP, otros por tercero de la ESO, sí. La tabla periódica de los elementos más o menos todo el mundo tiene en la cabeza. Tiene una forma de U y luego hay dos líneas ahí abajo de las que prácticamente nadie se acordaba o nadie se acordaba hasta ahora. Pues las tierras raras son un grupo de 17 elementos, 2 de los que están metidos precisamente en la parte de la U, de los metales de transición que se conocen, y los otros 15 son la primera línea de las dos de ahí abajo que al principio nadie les prestaba atención, que es el grupo de los lantánidos. Y ese conjunto de 17 son las famosas tierras raras. Dicen, corrígeme si me equivoco en cualquier cuestión técnica, que para eso estás tú aquí, que en realidad lo de raras es por otras cuestiones, pero que en realidad tampoco son extremadamente escasas, que ahí están en muchas partes del mundo, pero bueno, tienen sus peculiaridades, ¿no? Correcto, de hecho a mí me gusta bastante decir que ni son tierras ni son raras, o sea, son de hecho son metales, bueno, son óxidos metálicos lo que se busca a la hora de procesar, y no es que no sean abundantes, ¿vale? Eso es un punto importante, no es que no abunden en la corteza terrestre, es que están, digamos, controladas por muy pocos países. Y aquí matizo también, no es lo mismo tener tierras raras a nivel mina, es decir, puede haber yacimientos repartidos por distintos puntos del globo, y en el caso de China,
que actualmente es el líder de las tierras raras, controla, para que os hagáis una idea, el 60% de la producción en el mundo y el 85% del refinado. Es decir, si yo voy a una mina y cojo las tierras raras, digamos, en forma de mineral bruto, yo realmente con eso no puedo hacer baterías, eso hay que procesarlo. Entonces, una cosa es dominar lo que es la materia prima que extraes de la tierra y otra, tener la tecnología para poder darle forma para que tú la puedas utilizar en un producto final. Por eso me parece tan aventurado en el acuerdo en concreto, claro, porque puede tener reservas, puede tener 20.000 yacimientos Ucrania, tener, pues reservas importantes de alguno de estos óxidos metálicos, pero al final, hasta que se ponga en marcha, hasta que se pueda procesar, además tengo entendido que es bastante contaminante el proceso, con lo que todo eso son elementos que dices, ¿cómo se está firmando algo a cambio de un acuerdo tan inmediato, pero con una vista a tan largo plazo? Claro, o sea, bueno, como bien dices, el impacto medioambiental hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, es algo que, por ejemplo, aquí en España deberíamos estar especialmente orgullosos de la buena gestión que se hace a nivel ambiental de los recursos que explotamos y de la posterior rehabilitación. Pero en estos casos, claro, yo no puedo poner la mano en el fuego por cómo se está gestionando una mina que tiene un potencial interés de óxido de neodimio, por dar hablar de un elemento en particular, que es uno de los que, dentro de las 17 tierras raras... Ese es de los pocos que nos suenan por los imanes. Por los imanes permanentes, correcto. Digo que son 17, pero claro, no me va de las 17. O sea, también dentro de las 17 también me interesan más unas que otras. Claro. Dependiendo de la mina, de la empresa y de todo, es un punto muy, muy importante tener en cuenta, el impacto que tú dejes detrás. Y luego, otra cosa importante a tener en cuenta es que sí que es verdad que se habla de potenciales yacimientos de tierras raras en Ucrania, pero una cosa que no llega a estar perfectamente clara es, hay que diferenciar entre qué es un recurso y qué es una reserva. Es decir, o sea, puede haber elementos de tierras raras en un yacimiento, pero puede que no sean económicamente explotables, o puede que no haya, si yo estoy buscando, por ejemplo, óxido de neodimio, puede que haya otros óxidos de tierras raras, pero si estoy particularmente buscando ese, o el prasiodimo o el disprosio, por ejemplo, que son 3 de los que se utilizan en motores eléctricos y particularmente interesantes en defensa, por eso Trump también está bastante potente en este acuerdo y es el que le ha tendido la mano. Y no sabemos realmente a ciencia, o sea, no hay la suficiente investigación en exploración para conocer la calidad y la cantidad y poder discriminar entre recurso, que es un yacimiento que tiene contenidos, y reserva, que es uno que tiene contenidos económicamente viables de explotar. Qué bueno, es un matiz más que interesante. Hablábamos fuera de micro sobre la importancia que tiene, por ejemplo, para una industria tan pujante como es la de la defensa, que además ahora está más de actualidad que nunca, con las exigencias de Donald Trump pidiendo más inversión, con la Unión Europea diciendo, bueno, vamos a derivar recursos de otros ámbitos hacia la defensa. El hecho de tener una capacidad en este caso ya bien instalada, de una industria de tierras raras, y que si sube el precio o si... Bueno, al final eso lo que hace es hacer a las compañías de este ámbito más potentes, si cabe, ¿no? Correcto, pero también hay que tener en cuenta que si sube el precio de las materias primas, el desembolso que tienen que hacer para extraer ese metal también se encarece. De hecho, no es la primera vez ni la última que pasa. En el caso de las tierras raras, tal como están decotizadas, no lo creo, pero sí que ha habido minas metálicas y no metálicas que se han visto que dejaban de ser económicamente rentables por un exceso de producción, de subida de precio de su metal, del valor de mercado, por ejemplo, imagínate, el cobre tuvo durante la pandemia más o menos, el cobre y el níquel, que son también metales que se utilizan en la electrificación, y el níquel en las baterías también. El níquel, de hecho, en el 2022, la Bolsa de Metales de Londres, la LME, los futuros de níquel los tuvieron que, por primera vez en la historia, cortar. Parar la cotización, ¿no? Claro, porque llegaron a pasaban, si no, los $100.000. Qué barbaridad, ¿eh? Es que no somos conscientes de todo lo que se mueve en este ámbito, la verdad. Entonces, es interesantísimo y además es muy especializado. Sí, es un mundo muy particular. Yo invito a todo el mundo a aprender sobre este mundo. En España, ¿cómo andamos de tierras raras y de su gestión? Pues tenemos
Tenemos, de hecho, hay más de un yacimiento. De hecho, en Galicia hay identificadas tierras raras, pero insisto, hay luego que investigar e invertir en exploración para poder definir, en función de cómo esté el precio de mercado, si es un recurso o es una reserva, que es la puntualización que hacía antes. Y hay otro yacimiento también interesante que está en Castilla-La Mancha, que es el proyecto Matamulas, que se está intentando volver a sacar adelante, pero que la situación real es que en 2017 le denegaron el permiso de explotación por cuestiones medioambientales. Sé que, siendo precisos, las tierras raras son esos 17 elementos, pero luego hay otros materiales o elementos que la parte técnica me cuesta, que también son interesantes. Y hace poco escuchaba hablar de un volcán submarino en Canarias. Tropic. Que tiene telurio. Dices, pues otro elemento que también es importante y que hay que saber gestionar y que incide en las relaciones geopolíticas, porque seguro que Marruecos, que no solo le gustan los caladeros de la costa del Atlántico, del África Atlántica, también tendrá interés en este elemento, ¿no? Porque al final hay que saber también defender dónde están tus recursos. O justo, mira, concretamente ese yacimiento submarino que, ahora mismo la minería submarina no está lo suficientemente desarrollada a nivel tecnología para poder ponernos a extraer ya eso, ¿vale? Eso es un punto también importante, estamos hablando a futuro. Ese yacimiento está en aguas internacionales y, de hecho, hace un par de años, cuando empezó todo el conflicto por el Sáhara Occidental, cuando España se reconoció. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que al fin y al cabo, las Naciones Unidas son los que deciden quién tiene derecho de exploración y de explotación cuando se trata de yacimientos submarinos en aguas internacionales. Si España reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, midiendo desde el Sáhara, ellos están más cerca. Claro. Y eso, por eso decía, ¿sabes? Que hay que defender ese tipo de recursos. Yo totalmente a capa y espada, totalmente de acuerdo. Además, teluro, por abrir un poco el melón, tenemos las tierras raras, ¿vale? Se engloban dentro de un listado que define la Unión Europea, está también en Estados Unidos, pero el nuestro concretamente ahora mismo en vigor es el listado de materias primas críticas, publicado en marzo de 2023, es el último, la Unión Europea desde el 2011 lo renueva cada 3 años. El actual listado incluye 34 materias primas, entre las cuales están las tierras raras, y no se incluye las tierras raras como 17, sino como tierras raras pesadas y ligeras, es decir, 2. Hay otras 30. Qué bueno. Claro, hay otros 32 elementos de interés que se consideran críticos, y esa lista no ha hecho más que subir de 14 que teníamos identificadas en el 11 a 34 en el 2023, que es la actual lista. Ahí está también metido el litio, por ejemplo. Qué bueno. Otro elemento interesante que tanto da que hablar. Que tanto da que hablar y que también está precisamente dentro de este acuerdo preliminar que de momento, ahora mismo está en estado preliminar, mañana va Zelensky a Washington a ver qué pasa, pero está también incluido el litio, por ejemplo, porque en la zona el sur, desde Crimea más o menos, cuando ya va subiendo dirección al Donbass, hacia el oeste del país, que es donde está la parte interesante, es precisamente donde se localizan estos yacimientos de interés. Vamos a ir terminando. Yo casi te pediría, desde un punto de vista técnico, que te mojes. Este acuerdo, vamos a poner que se firma sin ningún contratiempo. A mí me da la sensación, quiero que tú opines, de que es un brindis al sol, porque la industria no está. Claro. Y ni sabes si son operativas lo que tú decías, esos minerales para poder explotarlos, Totalmente de acuerdo. Es un brindis al sol, estoy de acuerdo, porque no hay la suficiente información al respecto, pero es que, ¿qué haces? China está dominando totalmente el sector, Estados Unidos quiere a toda costa intentar minimizar su dependencia de China. Es que eso, o ahora mismo tiene esa oportunidad. O pasar por el aro, ¿no? O pasar por el aro, y a Estados Unidos no le gusta especialmente pasar por el aro. Entonces, Con esta reflexión nos vamos a quedar, porque hemos aprendido en este caso, en las cuestiones relativas desde el punto de vista de la minería, de las tierras raras, y eso ha sido gracias aquí a Lucía Camporro, ingeniera de minas, y muchas otras cosas, porque además está también con Rheinmetall, hay asociaciones de minería de por medio, pero sería muy prolijo mencionarlo. Lucía, ha sido un placer hablar contigo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989.
Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Conoces la fiesta de la Virgen de los Pegotes? Miles de personas disfrutan cada año de esta tradición, que desde 1745 ilumina con sus antorchas las calles de Nava del Rey, en el corazón de Valladolid. En nuestra ciudad verás cómo la Virgen es piropeada en cada calle, saborearás nuestras castañas asadas, el vino rancio. Tu paladar se asomará a unas costumbres únicas, a las que esperan mesa y mantel, parada y fonda. El 30 de noviembre y el 8 de diciembre no te pierdas esta singular devoción que solo podrás vivir aquí, en Nava del Rey, Valladolid. Fiesta declarada de interés turístico nacional. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Con la llegada del otoño, tu cuerpo necesita más defensas. Judas Plus de Sol Naturaleza es el aliado natural que combina vitaminas, minerales y extractos como el hongo ostra para reforzar tu sistema inmune, aumentar tu vitalidad y protegerte en los meses de frío. No esperes a caer enfermo. Cuida